Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la clase. Buenas noches, Lice. Cristian, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, dice. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeritos. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto poder compartir con ustedes. Margarita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida al desarrollo de la presente actividad y buenas noches, compañeros, un gusto poder compartir una noche más de actividades. Esperemos que así como lo hemos venido desarrollando esta semana, de a poco se vayan normalizando las cosas. De lo contrario, obviamente, ya saben, deben estar pendientes de las actividades y obviamente voy a tratar cuando no se pueda dar en las noches, como lo venimos desarrollando en estos momentos, obviamente de que la clase esté de forma precisa y oportuna para que ustedes puedan desarrollar todas sus actividades. Así que ustedes deben estar atentos. Además, yo cualquier actividad, cualquier cosa que se desarrolle, obviamente yo los haré saber a través del grupo de WhatsApp que tienen dentro del grupo, obviamente de relación al paralelo, perdón, para que ustedes tengan toda la información pertinente en cómo se van a desarrollar las actividades. Mientras tanto, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a presentar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad número 2, los virus, un tema bastante controversial y también bien peligroso. Nosotros acabamos de pasar de una pandemia y obviamente fue causada por un virus. Y aquí en esta clase nosotros vamos a ver cuáles son las características, orígenes, funciones, las estructuras de cada uno de estos seres que obviamente no son vivos, pero obviamente tienen una estructura que generan una serie de problemas en función de las células. Lo que van es a contaminar directamente, dicho de otra manera, se alimentan directamente del ADN de la célula, que es la parte central principal de la célula. En función de este tema, ustedes tienen el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la actividad de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como actividad para la presente semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades. En la hoja de trabajo dibuja la estructura de un virus. Es un dibujito que ustedes tienen que hacer en base de la estructura de un virus. Ustedes tienen en su material de apoyo, ahí tienen una de las imágenes, una fotito, una imagen en función del virus y cuáles son sus estructuras o sus partes. La siguiente actividad dice, ¿qué son los virus? Tienen ustedes que aportar un concepto, una conceptualización de qué son los virus. La tercera actividad dice, ¿cómo se denomina la envoltura rígida que recubre al virus? Igual tienen que proporcionar la información en función a la pregunta. La cuarta dice, enumere 3 medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos, tales como los virus. ¿Cuáles serán las medidas de prevención, de protección que tenemos que tener en función del COVID? ¿Quién se recuerda? Jorge, una de las medidas de Buenas protección para el noches. COVID. Buenas noches. Lavarse las manos, Perfecto, una. Gracias, compañerita Estrella. ponerse mascarillas. Dos. Alcohol. Ya el alcohol. Y vamos a ver, en función del alcohol, había una parte polémica ahora que toma la compañera el tema del alcohol. Ahora, si son los virus, no son seres vivos, ¿era eficaz sí o no el alcohol? Vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Y ya les ha explicado la compañera, les ha dado una pequeña lista, así ustedes tienen que enumerar 3 medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos o virus.
Y por último dice mencione 3 epidemias causadas por virus. Dentro de ellos tenemos el COVID que habíamos pasado. Ya tienen que buscar o investigar las 3 restantes y con eso estaría completo su, estaría completo su tarea. Entonces, eso en cuanto al desarrollo de las actividades que ustedes tienen de la presente semana. Entonces, recuerden que todas las actividades son 100% escritas. No me pueden hacer sobre este documento. Algunos compañeros habían cometido esa equivocación y por ende tienen que repetir su actividad porque si no se quedan con baja nota. Yo ya les había dicho en la clase anterior que ustedes cuando tengan una nota menos a 7, ustedes deben repetir obligatoriamente esa tarea y subirle a esa misma, reemplazarle la tarea que está mal calificada o que tiene una calificación baja para posteriormente revisarla y corregirla. Y obviamente una vez que ustedes hayan corregido el tema que ustedes tenían ahí, obviamente que puedan subir de puntaje, eso les había mencionado. Hay que tener presente en eso. Como las tareas son 100% hechas a mano, ustedes lo pueden desarrollar en hojas de papel ministro o en cuadernos, dependiendo la disponibilidad que ustedes lo tengan. Ustedes en la parte superior de su hojita, ustedes tienen que desarrollar la rotulación cumpliendo con todos los requisitos que ustedes pueden observar ahí. Una vez que han cumplido eso en la parte superior de su hojita, a continuación del rotulado, inmediatamente ustedes proceden a desarrollar la tarea y eso es todo. Ahora, en función del contenido de las tareas, siempre ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requisitos que solicita la institución. Al final de este proceso, tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema los virus y sus formas de transmisión correspondientes ya a la semana número 3. Estamos cerca de terminar la unidad número 2, pilas para la siguiente semana. Se acaba todo este proceso y ustedes van a ser nuevamente evaluados en función del el tema de la unidad número 2. Así que están muy pendientes. Esta semana 3 correspondía a la fecha 14 de octubre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 14 de octubre, la fecha límite de entrega es del 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre. Los tienen, ya obviamente no tienen mucho tiempo, pero todavía es un tiempo cómodo en función de desarrollar esta actividad. Alrededor de 14 o 13 días tienen todavía para seguir presentando. Pero les recomiendo que no se dejen acumular, mejor sigan haciendo, saquen un tiempito. Yo sé que ahora está complicado con este problema de los cortes de luz, pero vamos a hacer lo posible, o tienen que hacer lo posible para que ustedes puedan desarrollar a tiempo y también nosotros tenemos que esforzarnos como docentes a lo máximo para que ustedes tengan todo el material pertinente para que ustedes puedan desarrollar tranquilamente sus tareas. Esto en cuanto a las instrucciones y el desarrollo de la actividad, de la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Ahora, a continuación, vamos a empezar a desarrollar el tema correspondientes a esta semana, correspondientes a esta clase. Y vamos a ir viendo justamente los virus y la forma de transmisión que tienen. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes en función de estos organismos patógenos. Cuando ustedes hablen o cuando ustedes escuchen acerca de organismos patógenos, y cuando hablan de la terminología patógeno, ya son peligrosos para el ser humano. Ya causan daño, ya causan muerte, causan infecciones, causan daño a las células. Así que hay que tener mucho cuidado. Los seres vivos cumplen 3 funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos? La nutrición, que es la alimentación, la relación que se van asociando entre células de la misma característica y la reproducción. Esas son las 3 características fundamentales que cumplen con los seres vivos. Los virus, en cambio, no se nutren ni se relacionan. Solo se reproducen por lo que no son considerados, ojo, no son considerados seres vivos. Ahora he aquí el gran dilema que nosotros nos planteamos y que dijo la compañera. El alcohol sería de cierta manera efectivo contra los virus si no son seres vivos. La verdad, no. En cambio, si son bacterias, las bacterias sí obviamente cumplen la función de nutrición, de relación y de reproducción. Por lo tanto, si les toca el alcohol, sí
desaparecen, pero en este caso los virus no. De cierta manera ayuda o previene la propagación, permite que resbalen, permite que no estén presentes, por ejemplo, al ponernos alcohol en las manos, pero eso no indica que el virus como tal se muere, sino está ahí, está un estado estático esperando a atacar. Por lo tanto, los virus no presentan estructura celular. En este sentido, necesitan infectar las células de un ser vivo, penetrar en su interior para reproducirse. Una vez dentro, el virus utiliza los componentes celulares para reproducir o para desarrollar copias de sí mismo. Entonces, eso quiere decir que prácticamente, ¿qué es lo que busca el virus? El virus busca ingresar a nuestras células. Una vez que ingresa o logra ingresar a nuestras células, se va directamente a la parte estructural, a la parte interna que nosotros ya habíamos visto anteriormente en las primeras clases de la unidad número 1 o por la clase número 2 o 3, habíamos visto ya cómo están constituidas las células, ¿no es cierto? Las diferentes estructuras de una célula. Y de ahí prácticamente, ¿qué es lo que pasa? El virus ingresa y empieza a alimentarse del contenido de la estructura, especialmente del ADN de nuestras células, y empieza a generar réplicas. El ADN, la estructura celular, es la que le permite generar nuevas réplicas y de esa manera reproducirse, generar más virus que van a ir contaminando a su vez a más células. ¿Cómo está constituido la estructura de un virus? Aquí tenemos la estructura de un virus. En general está constituido por dos estructuras fundamentales o dos divisiones fundamentales. La primera que es la cabeza y luego la cola. A su vez, en la cabeza tenemos un cápside proteico, tenemos un DNA. A continuación tenemos un collar. En la parte de la cola tenemos una lámina, tenemos una placa basal y tenemos las fibras de la cola que les permiten fijarse y también que les permiten movilizarse. El virus son partículas muy pequeñas que las podemos observar solo con el microscopio electrónico. Los virus más grandes nos llegan a medir más de una micra, mientras que los más diminutos tienen centésimas de micra. Muchas veces provocan graves enfermedades. Todos los virus están envueltos por una estructura rígida denominada cápside. Ojo con esta parte, que es una pregunta que tienen por ahí en su tarea. Todos los virus están envueltos por una estructura rígida denominada ¿qué? Denominada cápside. Esa es una de las características fundamentales de los virus. En el interior del cápside encontramos una molécula de ADN. ¿Qué es el ADN? Ácido desoxirribonucleico, o bien el ARN, que es el ácido ribonucleico. Los virus pueden infectar todo tipo de seres vivos. Algunos infectan animales, otros a plantas e incluso algunos llegan a infectar a bacterias. Esos últimos se denominan bacteriófagos. La mayoría de los virus están muy especializados en enfermedades, un determinado tipo de células. De esta manera, un virus puede infectar a todos los individuos de una misma especie, pero por regla general no pueden infectar a individuos de otras especies. Es por ende, por ejemplo, el virus del, del COVID, por ejemplo, no afectaba a determinados, a vegetales o animales. Entonces, prácticamente se especializan en determinadas especies para poderlas contagiar. Por eso, por ejemplo, el virus del COVID prácticamente solo estaba destinado, obviamente, para los seres vivos, perdón, para los seres humanos. En cuanto a las formas de transmisión, las enfermedades pueden contagiarse de forma directa o de forma indirecta. Por ejemplo, una enfermedad puede transmitirse de una persona a otra por medio del contacto directo, mientras que la transmisión indirecta puede producirse a través de un vehículo común, como el aire, un suministro de agua contaminada o vectores como un mosquito, una bacteria o también un virus. Lo que sucedía, por ejemplo, con el COVID-19. Se quedaba una persona que estornudaba, que ya estaba obviamente contaminada, que estaba contagiada. El momento que estornudaba, el virus se quedaba flotando en el aire, se quedaba sobre superficies y esto obviamente permitía el contagio y la propagación
hacia otros seres vivos, en este caso hombres. Entonces, esa es una de las formas comunes en cuanto a la transmisión. El suministro de agua contaminada o vectores como el mosquito. Hay determinadas, ustedes, si es que igual nosotros tenemos diferentes virus en cuanto a la transmisión del mosquito, especialmente en la costa. Nosotros tenemos una serie de enfermedades que son, obviamente, que el mosquito es portador de un virus y obviamente que causa una serie de enfermedades. Y también de una bacteria o de un virus. Esos son los portadores que, o los medios o los mecanismos por el cual un virus puede contagiar y generar enfermedades. En los últimos años ha habido reportes de grandes epidemias causadas por virus como la H1N1, el ébola, el Zika, entre otros. Aquí ya tienen algunos de los que ustedes pueden aportar, pero si pueden ustedes investigar otros adicionales a estos para su tarea, sería mejor. Escribe un ensayo sobre lo más importante, incluya sus formas. Esto no. Esta parte de aquí, esto omítanle esa parte, eso no va como tarea. Este es el proceso mediante el cual los virus infectan a una célula. Aquí tenemos un esquema del proceso de infección de un virus a una célula. Y tenemos justamente en la primera etapa, tenemos la célula sana, pero ya existe la presencia de un virus. Los virus penetran en la célula a través de la membrana celular. ¿Cuál es la membrana celular? La que está cubriendo en la primera instancia la célula. Una vez que ha infectado la membrana celular, obviamente empieza a hincharse hasta ingresar al interior, al ADN. El ácido nucleico del virus se integra a la célula. Una vez que se integra a la célula, empieza a descomponerla, empieza a alterarla. En la tercera etapa, aprovechando la máquina replicadora de la célula, se produce numerosas copias del virus. Y por último, la cuarta, la célula se destruye y los numerosos virus formados pueden infectar otras células. Prácticamente esta es la cadena mediante la cual o el esquema mediante el cual, la forma gráfica, mediante el cual se iba desarrollando todo el proceso de infección a causa del COVID-19. Y no solamente a causa del COVID-19, sino también pueden ser el mismo esquema en función de otros virus que también tenemos, tales como el ébola, el Zika, el virus del papiloma humano y otras enfermedades más. En cuanto a las medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos, o sea, los virus, para evitar el contagio de enfermedades, podemos poner en práctica una serie de medidas de prevención. Algunas de las más habituales son, por ejemplo, el hábito de la higiene, como lavarse las manos antes de tomar alimentos y ducharse con frecuencia. Tiene la finalidad de impedir el contacto prolongado con agentes patógenos. Otra de las actividades de prevención es la administración de vacunas. Es la principal medida preventiva por parte del sistema sanitario público. Las vacunas son una sustancia preparada con los microorganismos patógenos, eso quiere decir que contienen al mismo virus, pero con la característica de inactivos o debilitados, causantes de la enfermedad que se quiere evitar, o bien por parte de dichos microorganismos. Las vacunas proporcionan defensas a la persona sana para que, en caso de ser infectada por un agente patógeno, el sistema inmunológico pueda eliminarlo y evitar que se manifieste la enfermedad de una forma agresiva. A veces nos impide que la enfermedad se presente, pero lo hace de forma menos agresiva. A partir de entonces, si el organismo entra en contacto con otro organismo patógeno contra el cual está vacunado, se producirá una respuesta inmediata y los anticuerpos impedirán que se establezca o se determine, empiece a desarrollarse el organismo patógeno y por tanto se manifieste la enfermedad. Las vacunas pueden inferir inmunidad durante mucho tiempo o tener efectos permanentes. A continuación, vamos a mostrarles el modo en el cual actúan las vacunas. Y aquí tenemos, por última parte, tenemos los niveles mediante los cuales actúan las vacunas. ¿Cuál es la forma de actuar dentro de nuestro cuerpo, de reaccionar dentro de nuestro cuerpo las vacunas? Y aquí vamos a ver la reacción de los antígenos y los anticuerpos en un proceso de vacunación. En la primera etapa, cuando los microorganismos patógenos o antígenos que contienen la vacuna se incorporan al organismo, se produce una respuesta inmunitaria.
En la segunda etapa, la respuesta consiste en que los linfocitos fabrican anticuerpos, proteínas de defensa específica para cada tipo de antígenos, para cada tipo de anticuerpo. En la tercera etapa, los antígenos son destruidos y los anticuerpos permanecen en la sangre. En este momento, el individuo está vacunado y es inmune a la enfermedad por la cual ha sido obviamente vacunado para que no desarrolle algún tipo de enfermedad fuerte. Ese es el proceso en cuanto al desarrollo mismo de las vacunas dentro de nuestro organismo. Por eso es importante cuando exista estos procesos de vacunación para evitar enfermedades, ustedes deben acudir con confianza. Olvídense de esos temas que decían que nos insertaban un chip, que nos volvían a, obviamente, ya ahorita ustedes ya saben que la vacuna que contiene los mismos virus, obviamente debilitados, obviamente tratados para que nuestro sistema inmunológico los identifique. Y obviamente el sistema inmunológico tiene una estructura de memoria. Una vez que nosotros hemos sanado, obviamente nuestro sistema de defensa, obviamente tiene o mantiene esa información dentro de nuestro organismo. Que si nos volvemos a infectar o el virus vuelve a infectar nuestro organismo, de forma inmediatamente lo reconoce, obviamente buscando en el banco de datos, en la memoria que tiene el sistema inmunitario, y obviamente lo detecta y ya sabe cómo eliminarlo de una forma mucho más fácil y así evitar el desarrollo de una enfermedad mucho más intensa dentro del organismo. Entonces, la característica fundamental. Nuestro sistema inmunológico es un campo de protección, un campo en el cual obviamente desarrollan diferentes procesos en los cuales van eliminando todo tipo de antígenos, todo tipo de microorganismos patógenos que intenten agredir, que intenten dañar nuestro organismo. Esa es la forma adecuada en la cual nosotros podemos utilizar y obviamente nosotros tenemos que tener muy en cuenta, como les había dicho anterior, que las vacunas son necesarias y esenciales, especialmente las que son mamitas, ustedes sabrán, por ejemplo, cuáles son las primeras vacunas que les ponen a los bebés cuando han nacido. Alguien que me pueda decir, ¿cuáles serán? No han sido mamás todavía, no saben. ¿Cuál será? Tenemos la compañera Carmen, tenemos Estrella, tenemos Margarita, Mónica. Eh, Parece que es para el sarampión, no me acuerdo. Exacto, el sarampión es una. Sí, sí. La poliomielitis es otra. ¿Qué es lo que hacen a través de las vacunas? Les generan, les refuerzan este campo de protección que tiene nuestro organismo. Eso quiere decir que en algún momento, cuando este virus quiera intentar agredir el organismo del bebé, obviamente el sistema de protección, obviamente ya inmediatamente lo va a reconocer y lo va a destruir, y así va a evitar que ingrese al organismo y lo destruya. Entonces, esa es la función principal. Por eso hay que tener confianza también en las vacunas. Muchas de las personas llevados por comentarios que se desarrollaron a nivel global en cuanto que la vacuna le volvían a poner el virus, que a través de eso nos escaneaban, nos espiaban, que nos ponían un chip, todo eso fueron simplemente un mito. Lo que es lo que buscaban simplemente protegernos que el virus como tal del COVID-19 obviamente siga cobrando vidas. Lamentablemente, ustedes verán, se perdieron muchas vidas porque fue un virus el cual no existía un antídoto para tratarle y hasta buscar el antídoto, obviamente se perdieron muchas vidas humanas también por la negligencia de nosotros mismos, porque si a nosotros nos dijeron que no salgamos, nos dijeron que tengamos cuidado en el aseo, en los alimentos y otras cosas más, el uso de mascarillas y otras cosas adicionales, no lo hicimos y por eso generamos también el proceso de epidemia. El virus tomó la característica de epidemia y se propagó de una forma incontrolable. En cuanto vamos a ver los virus, un poco más virus en biología, cuáles son las características, y aquí tenemos justamente tenemos la conceptualización de qué es un virus. Un virus en biología es un agente parasitario, microscópico y celular, es decir, de tamaño muy inferior a lo visible y que no está compuesto por células, pero capaz de reproducirse únicamente en el interior de una célula hospedador. Es la característica fundamental.
aprovechándose de los mecanismos de replicación genética que posee la célula y por lo general ocasionando daños en el proceso, lo que le conlleva a la destrucción total de la célula hospedadora. Los virus pueden infectar distintas formas de vida, animales, plantas, bacterias e incluso otros virus, los llamados virófagos, ya que no pueden sobrevivir por cuenta propia. Los hay en casi todos los ecosistemas existentes. Son la forma biológica más abundante del planeta. Se conocen más de 5.000 especies desde el descubrimiento de su existencia en el año de 1899 y se cree que podría haber millones de especies de virus. El origen de estas formas de vida es incierta, tanto como la pregunta de si están realmente vivos o no, dado lo simples que son, no tienen mayor complejidad, como por ejemplo el caso de la célula. Poco más de un código genético en busca de una célula que lo sintetice. Ese parece ser el único cometido, inyectar su ADN o ARN al interior de la célula hospedadora y forzarla a sintetizar nuevas copias de virus en lugar de las proteínas que normalmente se construyen. Algunas teorías proponen que los virus habrían evolucionado de plásmidos, es decir, de fragmentos de ADN de vida libre, mientras que otras teorías refieren o prefieren pensar que son bacterias u otros organismos celulares que involucraron, dado que la estructura de cualquier virus es mucho más simple que el de cualquier otro tipo de célula. En todo caso, son organismos muy primitivos, con una enorme capacidad de mutación. Eso quiere decir que pueden cambiar, pueden mutar, pueden transformarse, que les permite adaptarse y cambiar constantemente, de los cuales no existe registro fósil. Las especies de virus conocidas datan de hace no más de 90 años. No son muy viejos, pero una de las características fundamentales ya saben cuáles. Tienen ese proceso de mutar, de cambiar, de transformarse justamente para adaptarse y también para volverse más resistentes a determinados anticuerpos. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto al tratamiento de este tipo de virus. En cuanto a los tipos o clasificación de los virus, existen dos formas de clasificar a los virus. La primera contempla 4 tipos de acuerdo a la estructura que posee, de acuerdo a la forma que posee. Tenemos los primeros, los helicoidales, tienen forma de hélice y una cavidad central en donde se encuentra su material genético consistente en ARN o ADN. Tienen una forma ecosaédrica. Estos virus medianamente esféricos y simétricos son los más abundantes de los que infectan especialmente a los animales. Otros tenemos de envoltura. Virus que poseen una capacidad o envoltura de lípidos que o que se obtienen a partir de las membranas celulares de sus células hospedadoras y que es utilizada para inyectar el material genético dentro de la célula. Y de los de formas complejas, existen virus en formas más complejas que combinan los tipos anteriores e incluso pueden tener componentes adicionales como colas de proteínas para desplazarse. Las mismas en muchos casos sirven para inyectar a la célula el material genético del virus. Eso quiere decir que van contaminando de cualquier forma. La segunda forma de clasificación se basa en el tipo de material genético que contienen. Y aquí tenemos el virus ADN y tenemos el virus ARN. Cuando hablamos del virus ADN, son aquellos que poseen en su interior una molécula de ácido desoxirribonucleico, ya sea de cadena simple o también de cadena doble. Necesitan introducir dicho ADN al núcleo de la célula para poder iniciar su replicación, eso quiere decir su producción. En cuanto al virus que contiene ARN, son aquellos que tienen ácido ribonucleico y pueden replicarse directamente en el citoplasma celular sin necesidad de alcanzar el núcleo de la célula invadida. Entonces ya ven el nivel de peligrosidad. Mientras más simples, más peligrosos este tipo de estructuras. En cuanto a la estructura del virus, vamos a ver, entonces, en esta última parte, la mayoría de los virus son tan minúsculos que no pueden verse a través del microscopio óptico y necesitan del microscopio electrónico, excepto algunos casos de especies de gran tamaño llamados virus. Suelen ser 100 veces más chicos que una bacteria y poseen cuerpos muy simples.
poco más que armazones de proteínas que recubren el material genético viral. En algunos casos, la parte extensa de sus cuerpos poseen proteínas especializadas en el disfraz que les permite cambiar sus aspectos químicos y no ser reconocidos por las células del sistema inmunitario. Es por eso que las enfermedades virales son recurrentes y no poseen mayor tratamiento, a excepción de ciertos medicamentos retrovirales, como los empleados para combatir, por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en sus siglas SIDA. Entonces, ahí tenemos también otras características. En cuanto a los ejemplos de virus, algunos ejemplos del virus conocidos podemos mencionar, tenemos el enterovirus humano tipo 72, se conoce así al causante de la hepatitis A. Tenemos el virus del papiloma humano, se trata de una familia de virus sumamente comunes en el hombre, algunos de transmisión sexual, VPH y otros por el tacto. A través del tacto también se suele contagiar. El virus del herpes simplex, VHS, sus siglas, un virus humano sumamente común que genera lesiones cutáneas conocidas como herpes y del que existen dos variantes, una genética, una genital y otra que refiere a la lengua, boca, ojos y faringe. Y por último, el virus de mosaico del tabaco. Se trata de un virus ARN que ataca las plantas, fue descubierta en la planta del tabaco y produce manchas blanquecinas o amarillentas en sus hojas. Fue el primer virus descubierto a nivel de todos estos procesos de estudio que se han ido desarrollando para obviamente tener un catálogo en cuanto a las formas, clasificaciones y también el número de existencias de virus que existe en nuestro planeta. Entonces, ustedes en el desarrollo de la presente clase tienen toda la información pertinente en función del tema que nosotros hemos ido tratando. Este tema también que es fundamental conocerlo, porque no estamos libres de que otro virus obviamente pueda, obviamente también atacarnos en un determinado tiempo. Así que nosotros también tenemos que tener cuidado y también estar preparados, conocer con qué tipo de microorganismos nos estamos enfrentando. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Tienen todos ustedes la información pertinente en función del tema tratado en la clase. Espero que el desarrollo de las actividades, de la tarea sea sumamente fácil, suban a tiempo y obviamente nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan un excelente resto de semana, una excelente noche y obviamente que descansen. Gracias, licenciado.